Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al programa de Time TV, un espacio donde presentamos las noticias del día de ayer y el día de hoy, las noticias que están en tendencias tanto en los medios noticieros y también en las redes sociales. Pues en unos segundos estaremos empezando en mencionar los titulares de las noticias del día de ayer y las noticias del día de hoy. Pues como tenemos en conocimiento, el día de ayer el presidente Castillo pues tuvo una reunión con las autoridades en el lugar de Piura, donde asistieron pues los ministros, estuvo también la viceministra, la vicepresidenta y también principalmente el ministro de Salud, en el cual hablaron de diversos temas en razón al mensaje que se dirigió no solamente a los pobladores de Piura, sino también se dirigió a todo el Perú, pues ha sido relativamente tendencia en las redes sociales con respecto a las diferentes temáticas que el señor presidente Pedro Castillo mencionó. Bueno, vamos entonces a desarrollar con los titulares de las noticias del día de ayer y el día de hoy. ¿Cuáles fueron las palabras que manifestó el presidente Castillo? Pues dijo lo siguiente: estamos concentrados en las grandes necesidades del país, es lo que manifestó justamente el presidente Castillo en la reunión que tuvo con las autoridades en Piura. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo o desacuerdo ante estas situaciones de concentrarse ante las necesidades que están pasando en nuestro país? Además, también habló al respecto. No tenemos que pagar ningún favor político y económico a nadie, pues una de las expresiones que tuvo el presidente Castillo. Además, también acentuó de manera enfática diciendo lo siguiente: impulsaremos una verdadera descentralización económica, política y administrativa. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón al mensaje de Castillo el día de ayer? Este es un espacio de las noticias del día de hoy y el día de ayer. Además, también habló de otro tema más, donde él agradeció a las empresas que han pagado sus deudas, pues enfatizó que el dinero ayudará en cierta medida al desarrollo de nuestro país y a cubrir las necesidades que estamos pasando. Además, también el presidente Castillo se dirigió a los gobernadores y también a los alcaldes, pues dijo: si los gobernadores y alcaldes no avanzan con las obras, pues el gobierno tomará las acciones correspondientes para que pueda continuar las obras. Estamos acentuando los temas principales que hemos podido resaltar. Ustedes nos pueden dejar sus opiniones al respecto en la sala del chat. En unos momentos estaremos habilitando la solicitud de invitación para poder escuchar sus opiniones al respecto en razón a las noticias del día de ayer y el día de hoy. Además, también Castillo se dirigió de manera directa a los ministros. ¿Ustedes qué opinan de esta expresión? Pues de manera literal, el presidente Castillo dijo lo siguiente: el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa, y por lo tanto acentuó muchos puntos más que en unos momentos también estaremos dando nuestras opiniones al respecto. Estamos leyendo los titulares de las noticias del día de ayer y el día de hoy. Además, Castillo visitó a Piura, en el cual destinará 19 millones a las familias afectadas por el sismo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hay muchas interrogantes, muchos cuestionamientos en razón al mensaje, en razón a la presentación que tuvo Castillo en Piura por las redes sociales, comentarios a favor y comentarios en contra. Pues bueno, ¿cuál es tu comentario al respecto? Nos puedes dejar en la sala del chat tu opinión para poder leerlo y también conversar contigo, porque vamos a leer por ahora los titulares y de ahí estaremos desarrollando la noticia en conjunto
junto con ustedes para hacer un espacio interactivo de participación activa entre todos nosotros. Además, también el día de ayer en el programa de Beto Ortiz presentó un reporte en razón al fiscal Rafael, pues él manifestó de manera literal diciendo lo siguiente: Desconfío ante estas situaciones de investigaciones que se va dando o que se va a realizar por el fiscal Rafael Vela, pues hizo las críticas correspondientes y también se refirió diciendo lo siguiente: show del falso héroe justiciero. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Que en unos momentos estaremos desarrollando las noticias. Además, también presentó un audio del viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra, el ex cercano de la alcaldesa, como él lo mencionó, Beto Ortiz, pues presentó un audio del viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra, el actual, el que ha sido asignado en el gobierno de Castillo, donde Beto Ortiz critica lo siguiente: experto en sacar plata a la gente. ¿Qué opinan acerca en razón a ese audio? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Además, también la noticia que ha sido tendencia el día de hoy en las redes sociales con respecto a la actitud del saludo final entre la presidenta del Congreso y el presidente de la República. Pues mal gesto de la despedida. ¿Ustedes qué opinan con respecto a las situaciones del impasse que se presentó en el saludo de despedida con la presidenta del Congreso y el presidente Castillo? ¿Ustedes qué opinan al respecto ante estas situaciones presentadas? Además, también debemos estar atentos ante estas situaciones que están pasando en razón al Congreso y a la nueva asignación de los nuevos miembros del Banco Central de Reserva. Dejamos en conocimiento que hace semanas hemos también planteado algunas alternativas de solución con el apoyo de economistas que nos han visitado en el en vivo. Pues la politóloga Josie Chap dice lo siguiente: pues en la moción del orden del día en el Congreso se estableció una comisión multipartidaria para que puedan escoger a los nuevos miembros del BCR, Y les pregunto a ustedes, ¿saben quiénes eran los anteriores miembros del BCR? Pues en unos momentos entonces lo vamos a mencionar, pues fueron José Klimper, el secretario general de Fuerza Popular. Como ustedes observan aquí, pueden visitar el perfil de TikTok de la politóloga Josie Chap, pueden encontrar ahí el video, pero vamos a dar un resumen en razón a lo entendido. Pues los miembros del BCR era José Klimper, ex secretario general de Fuerza Popular, además candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular. También Elmer Cuba, ex miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, también era otro miembro de del Banco Central de Reserva del Perú. Y bueno, uno de los se podría decir de los presentadores de noticias, Rafael Rey, que sale en Willax, también ha sido miembro del Banco Central de Reserva del Perú y fue ex ministro de Alan García. Fue propuesto por la bancada aprista en el año 2016. Pues estos tres miembros relacionados a Fuerza Popular y también al APRA fueron asignados en el año 2016 debido a los votos mayoritarios del Fujimori. ¿Ustedes qué opinan al respecto ante el cambio de los nuevos miembros del BCR, que es uno de los puntos en el cual la sociedad peruana está atento porque tiene que ver con toda la situación económica de nuestro país y también en cierta medida algunas situaciones que se han presentado en las redes sociales en razón a la atención de Pedro Castillo y el presidente Julio Velarde, el titular principal de Julio Velarde del BCR. Además, también acordaron una comisión multipartidaria para nombrar al nuevo defensor del pueblo. Esas son las situaciones que están sucediendo en el Congreso de la República mencionada por la politóloga Josie Chap. Además, también atención con respecto, habíamos visto en las redes sociales de TikTok en razón a la nueva ley nacional contra el cáncer. Algunos están en contra, algunos están a favor, porque ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Están a favor o están en contra con respecto a la promulgación de la nueva ley nacional contra el cáncer?
pues eso manifestó Pedro Castillo. En su gobierno se promulgó la nueva Ley Nacional contra el Cáncer, pues dice lo siguiente: con la Ley Nacional del Cáncer, el Estado y nuestro gobierno garantizarán acceso y cobertura a la salud integral para asegurarle al pueblo peruano un tratamiento oncológico de calidad, universal y prioritario. Trabajaremos para que la salud deje de ser la práctica de un privilegio. Eso es con respecto, si es que invito a poder informar a las demás personas con respecto a la Ley Nacional contra el Cáncer presentado por el gobierno de Pedro Castillo, donde se garantiza la cobertura universal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están a favor o están en contra con respecto a esta ley? Nos pueden dejar su opinión en la sala del chat, que en unos momentos estaremos habilitando la solicitud de invitación para escuchar sus opiniones de cada uno de ustedes. Esas son las noticias del día de ayer y el día de hoy, pero no solamente tenemos estos medios de información, sino también estamos atentos a diversos medios de información para poder contrastar, en este caso, las noticias, lo que nos brindan, y en cierta medida generar ese espacio crítico, analítico, reflexivo, y también donde podamos escuchar tu opinión. ¿Qué es lo que ha pasado? Se hicieron varios comentarios y también en varios en vivos de live de TikTok mencionaron acerca de que Castillo pues no atendió a Julio Velarde y prefirió atender ante otro tipo de reunión. Pues se ha hablado muchísimas cosas en razón a ello. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pero ¿qué dice el ministro de Economía? El día de hoy se reunió con Julio Velarde. Es lo que presentó en este caso el ministro de Economía mediante un mensaje de tweet. Pues ya tuvieron la reunión correspondiente con el ministro de Economía y Pedro Frank y Julio Velarde. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón a esa reunión? Además también, ¿qué es lo que está sucediendo en la bancada de Perú Libre? Pues la bancada de Perú Libre pedirá la reconsideración de la presidencia de Comisión de Educación. Son situaciones que están presentando en la temática que algunos ponen, la repartija de las comisiones en el Congreso. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y también lo que ha sido tendencia en los diversos medios de redes sociales y particularmente en las noticias de Willax, hablando con respecto a Evo Morales. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues Evo Morales se reunió este jueves con los dirigentes de la CGTP. Esas son las noticias hasta ahora en razón a la política de nuestro país, que en unos momentos estaremos desarrollando los titulares con ustedes. Además, también la presidenta del Congreso aseguró que en la reunión que tuvieron el día de hoy coincidieron en varios temas con Pedro Castillo, pero también hay que tener en cuenta que Pedro Castillo propuso algo al respecto. Bueno, espero sus opiniones en la sala del chat, o si no estaremos dando pase a la participación de cada uno de ustedes de qué se habrá tratado en este caso de esta reunión que tuvieron en el Congreso el presidente Pedro Castillo. Además, también en el Congreso, Perú Libre denunció las irregularidades en la distribución de las comisiones. En cierta medida es lo que están manifestando los congresistas de Perú Libre y su nuevo vocero, en este caso el hermano de Vladimir Cerrón. Y lo que también fue tendencia en razón a, se podría decir, la separación, la desintegración de Renovación Popular. ¿Qué es? La fortaleza de una estrategia, una forma, una democracia, una libertad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues bueno, Norma Yarro ante esta situación se manifestó el día de hoy en las puertas del Congreso diciendo lo siguiente: pide declarar al expresidente Evo Morales como persona no grata. ¿Cuál es tu opinión al respecto en razón a las noticias que se está presentando en la política de nuestro país y también las expresiones de la congresista Norma Yarro? En unos momentos estaremos habilitando la solicitud de invitación y escuchar sus opiniones en este espacio, en el en vivo, pues donde la comunicación pues sea más fluida entre cada uno de nosotros. Además también, no solamente en el video corto colgado en este caso en el canal de YouTube de Time TV presentamos con respecto al tema de salud, sino en otros medios de comunicación también lo presentaron. Pues ellos le denominaron así, desaire,
presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, tuvo polémico gesto con Pedro Castillo. Las expresiones serán como nosotros lo estamos interpretando, pero bueno, son situaciones de incidencias que pasan en la política de nuestro país, pues se dicen algunos los detalles políticos y toda una temática en el mundo de la política de nuestro país. Si tienen alguna opinión, pues podemos conversar también con mi persona y así también generar un espacio de conversación en razón a las temáticas de la política de nuestro país. Y pues bueno, ¿qué dice el papá de George Forsyth, Harold Forsyth? Dejamos en conocimiento que es el representante permanente del Perú ante la OEA. Pues Harold Forsyth tuvo un mensaje sobre el ministro Béjar y dice lo siguiente: es un intelectual respetable, lo están atacando por cosas de hace años. ¿Ustedes comparten con la opinión del señor Harold Forsyth? ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón a las situaciones del ministro Béjar y toda su historial pues que tuvo en el pasado? Además también Congreso dice lo siguiente, pues presentan moción multipartidaria de interpelación contra el canciller Héctor Béjar, ¿no? Es uno de los ministros que están en la mira de la política en razón a las situaciones de su pasado. Y pues bueno, el día de hoy también Guido Bellido ha tenido una entrevista en Exitosa. Pues ¿de qué se trató la entrevista? Hablaron de diversos temas, pero hemos acentuado en este caso, en Exitosa hemos tomado los siguientes titulares. Pues Guido Bellido dice lo siguiente: es hora de poner a la orden. Nosotros no somos sus amigos. Pues es lo que dice Guido Bellido respecto a las empresas deudoras. Consideramos que esto pueda continuar para que las empresas, las grandes empresas puedan pagar pues las deudas que tienen. Y bueno, ustedes que saben al respecto, que en unos minutos también podemos dar nuestras opiniones. Además, Guido Bellido anunció con respecto al shock de inversiones públicas que va a ayudar a reactivar la economía. El primer Bellido también habló con respecto a Julio Velarde y pues Julio Velarde se refirió en razón a esto, pues Julio Velarde permanecerá hasta el día que siga trabajando para los peruanos, es lo que señaló el primer Bellido. Además también habló con respecto a Vladimir Cerrón. ¿Qué es lo que dijo en razón a Vladimir Cerrón? Pues Vladimir Cerrón, él dice lo siguiente, que Vladimir Cerrón expresa sus ideas en redes sociales, pero hasta ahí llega. Pues bueno, según los resultados de la encuesta y también las interacciones en las redes sociales, la gran mayoría de los ciudadanos no creen estas situaciones que solamente quedan en las redes sociales. Pues ustedes qué opinan al respecto. Vamos a leer los titulares o si no, estaríamos desarrollando en este caso las noticias que lo tenemos que hacer con ustedes. Muchas cosas por el cual hablar y comentar en respecto al comportamiento de la política de nuestro país. Guido Bellido sobre Pedro Castillo dice lo siguiente: no aceptan que un campesino sea presidente. ¿Ustedes qué opinan al respecto cuando Guido Bellido interpreta esta situación en razón a los hechos que están pasando? No acepta que un campesino sea presidente. ¿Aceptas que un campesino sea presidente? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Que en unos momentos estaremos desarrollando pues los titulares de las noticias del día de hoy. Además también Guido Bellido dice lo siguiente, pues cuando hay una consigna de hacer daño, ya no importa que uno deslinde del terrorismo. ¿Ustedes qué opinan en razón a las situaciones de Guido Bellido, que en varios medios de comunicación pues la han enfatizado que deslinde, hasta incluso que condene en una de las entrevistas polémicas que también tuvo el día domingo con el periodista Enrique Castillo de Canal N? Además también, ¿qué dice la policía con respecto a Evo Morales? Con respecto a ello, pues no, y con respecto también lo que dicen los periodistas de Huilas en razón a los gastos que se está produciendo al tener como invitado, se podría decir, al tener como un personaje, pues la policía justifica el resguardo policial expresidente de Evo Morales, y ellos aclaran que está
reglamentado según el decreto legislativo 1267. Pues es lo que manifiesta en este caso en el tuit de la policía en razón a la justificación del resguardo policial al expresidente Evo Morales. Además, también esto dejamos en conocimiento, y seguro que ustedes también están atentos, en razón a que la Fiscalía abre investigación contra Cerrón, contra Bellido, contra Bermejo por presunto delito de terrorismo. Pues que continúen las investigaciones según correspondan. ¿Ustedes qué opinan al respecto ante estas situaciones de la Fiscalía que abre la investigación contra Cerrón, Bellido y Bermejo por presuntos delitos del terrorismo? Además, también Norma Yarro, ante las situaciones presentadas en el partido, dice lo siguiente: espero que Rafael López Aliaga pueda aclarar que no hay transfugismo. Esas son las situaciones que se han presentado en Renovación Popular. Y como penúltimas noticias, pues el sindicato de Castillo, según señala en este caso RPP, inicia la inscripción del partido político magisterial y popular. Hay las voces que 13 congresistas pues están, como que decir, tomando un rumbo aparte de Perú Libre. Son las situaciones que todavía no están aseguradas. ¿O ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué información también ustedes nos pueden compartir? Y por último, presentamos las 4 últimas noticias del día de hoy. ¿Qué dijo Rosa María Palacios en RTV? Pues manifestó lo siguiente: Pedro Castillo y el Congreso, ella menciona que la guerra ha comenzado con el legislativo y el ejecutivo. Pues son sus apreciaciones políticas que tiene Rosa María Palacios. ¿Ustedes qué opinan al respecto ante esa situación? Además, en RTV, en un los panelistas ante las situaciones del Congreso, pues manifiestan y hablaron en razón que bancada de Perú Libre podría perder 13 congresistas. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón a estas situaciones que están presentándose en la política de la noticia de nuestro país? Y como penúltima noticia, Rodríguez dice lo siguiente: Castillo debe ponerse los pantalones para que Cerrón no haga lo que quiera. Y por último, lo que ha sido también tendencia en las redes sociales y la manifestación también del ministro de Justicia, que va a hacer lo que corresponde hacer, valga la redundancia, con respecto a las protestas frente a la casa del ministro de Justicia. Pues como ustedes observan aquí en el programa del día de hoy, de la periodista Juliana Oxenford, pues presentó estas protestas ante estas situaciones políticas que están pasando en nuestro país, donde la señora que ustedes observan aquí en la imagen de manera literal dijo: no tengo miedo, estoy luchando por mi país. Esos son en razón a las reacciones de las manifestaciones que se están presentando frente a las casas de los ministros, se podría decir, del ministro y de personajes de la política en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón a estas situaciones? Y bueno, son las noticias del día de ayer y el día de hoy. Y en unos segundos estaremos leyendo sus comentarios y también habilitando la solicitud de invitación para poder dar pase a la segunda parte del programa, participación en el live, para poder escuchar sus opiniones al respecto. Ya hemos terminado de dar lectura a las noticias del día de ayer y las noticias del día de hoy. Bueno, vamos a leer sus comentarios y también vamos a habilitar la solicitud de invitación. Ya está habilitado la solicitud de invitación y así vamos a escuchar sus opiniones. Mientras tanto, vamos a leer si hay algunos comentarios en razón a las situaciones de la política que está pasando en nuestro país. Ya está habilitado la solicitud de invitación y vamos a, en cierta medida, cubrir las expectativas de las opiniones y de las preguntas que ustedes han podido realizar en la sala del chat. Buenas noches nuevamente con ustedes, que a las 9:15 hemos empezado el en vivo y hemos terminado en dar la lectura de los titulares de las noticias del día de ayer y el día de hoy. Ya tenemos una solicitud de invitación y pues bueno, aquí nos acompaña. En vivo nos está acompañando. Mientras que se va conectando, vamos leyendo en este caso los comentarios. Buenas noches, Jimmy. E442
nos vamos a volver Venezuela. Si estás ahí, sería bueno poder escuchar tu opinión y cuáles serían los argumentos que nos volviéramos Venezuela, Perú, Bolivia. ¿Qué más podría ser? Perú, Perú X o Perú, etcétera, se podría decir. Pero bueno, sería importante poder escuchar las opiniones de cada uno de ustedes. Dice, ni más pobres en un país rico, por los que está exterminando con la economía hasta las nubes. Atulfo, enséñanos hasta dónde puede llegar la economía hasta las nubes para poder escuchar tu opinión al respecto en razón a tu comentario en la sala del chat. ¿Qué dice? ¿Por qué estamos Jamie? Sí, exactamente. Buena pregunta, Jamie. ¿Por qué estamos hablando? Particularmente no hablamos de Vector T, sino los contenidos que presentan en las noticias y nos sirven para poder contrastar la información de los diversos medios de, valga la redundancia, de los diversos medios de información y diversos medios de noticia. Y demostramos, no solamente citamos, también hemos citado a Perú TV, el canal 7, el canal del Perú, también al canal de Willax por esas noticias que hemos resaltado, también a la politóloga Josie Chat, como mencionamos, a las noticias también de Exitosa, RPP, y también por ahora las noticias de RTV. Si es que tomamos diversos medios de información para poder hacer el contraste de cómo se va comportando la política a través de los periodistas que presentan las noticias, donde algunos toman algunos puntos, algunos otros, y cada uno resalta en sus noticieros, se podría decir, según al favor de nuestro país o según a intereses. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ya está habilitado la solicitud de invitación, nos pueden enviar, que nos quede un espacio más, pues en unos momentos estaremos escuchando a Tony. Con razón estamos hasta, bueno, es lo que dice Jiménez, si nos podrías enviar la solicitud de invitación. ¿Qué más dice? A ver, aquí Lucía Ramos, ya no se debe hablar de, bueno, ok. Dice, con lo último me refería, sí, interesante. Sí, con lo último me refería que habían Fujimori. Sí, hasta donde sabemos, según el dato, según la politóloga Josie Chat, dos. Dos, interesante hacer el seguimiento porque justamente en el en vivo, en el video que ella comparte en su perfil, acentúa, ahora ojalá que aquí se plantee todo el perfil técnico que deben tener en este caso los integrantes del BCR, que son los miembros que van en cierta medida a aportar al desarrollo de nuestro país, que un en vivo también lo habíamos desarrollado y seguro algún momento estaremos también. Ya tenemos otra solicitud de invitación también de Wilmer Knight. Mientras tanto, vamos leyendo los comentarios de manera rápida. Sí, Ramos Rey y Kimber, qué bueno que tenemos la participación activa. Exacto, en unos momentos vamos, Ray. Ok, están hablando entre ellos, creo, sí, muy interesante esa noticia. Dio algunos sustentos para que sea considerado persona no grata. No, Jime, fue su opinión personal. Y representante, pues, ¿no? En cierta desarrollado y seguro algún momento estaremos también. Han votado, por ahí podemos asumir. Ay, qué bonito, por fin alguien lo dijo. Bueno, es lo que manifiesta, sí, es una opinión y estamos en este espacio para poder brindar nuestras opiniones. Es mejor evitar el saludo con la mano. Ok, listo, sí, sí, estoy tratando para poder indicar en este caso las noticias. Trataremos de afinar ello. Gracias. Se llama falsa generalización lo que piensa una persona. Interesante, Luciano Gillo, muy aporte. Falsa generalización. Lo vamos a poner aquí también en nuestro diccionario. Falsa generalizaciones, porque la generalización consideramos que se tendría que siempre evaluar en cierta medida. Ok, a ver, Kio dice lo siguiente. Bueno, estaba respondiendo a Marcial, le dio la mano hasta el abrazo, sí, lo que justamente también hubo situación de polémica en razón al saludo. Mañana continúan las marchas contra la dictadura comunista. Si estás ahí, Marcial Correa, sería bueno que nos brindas tu opinión. ¿Por qué son los motivos de la marcha en razón a la dictadura comunista, narco, senderista y Perú libre? Estoy tratando de poder, aparte de los diversos como dice Beto Ortiz, de todo ese cúmulo, en este caso de pruebas presentadas que ahora la fiscalía le está haciendo, pues hay que estar atentos, ¿no? En cierta medida a las informaciones que están presentando y que la justicia haga lo que corresponda hacer y estar vigilantes en cierta medida. Julio Velarde es lo que están diciendo Luciano y vamos a terminar en este caso para poder dar pase a Tony Montona. Están hablando entre ustedes, qué bueno que se genere ese espacio de comunicación. El narco
Evo está paseando gratis con todo pagado. Sería bueno que nos presentaras esa información, Marcial Correa, porque he estado buscando y sería muy grato poder escucharte o tal vez nos brindes alguna fuente y así ponerlo en pantalla. Ponerlo aquí en pantalla porque hasta Milagros Leiva lo presentó también en su programa, tal vez no hemos estado tan atentos, en este caso o finos, pero sí presentó toda esa situación de las situaciones del hotel, algo así hemos estado entendiendo, pero estaremos buscando más información al respecto. Pero sí te comunicamos que la policía se ha manifestado, aquí está, y sustentan según ley. Informamos, sí que tal vez estos fake news nos dices, exitosa. No, policía justifica resguardo policial a expresidente Evo Morales. Según el decreto, aquí tenemos nuestro apunte para que ustedes puedan verificar, son nuestros apuntes 1267. Son nuestros apuntes que nos sirven también como guía para hablar de manera también adecuada. A ver qué más dice. Aquí están conversando entre ellos, vamos a dar, uy, aquí estamos creo que con un invitado especial, Vladimir Cerrón 1, la fiscalía no va a hacer nada, según Vladimir Cerrón 1, a ver si nos puedes enviar en este caso una solicitud de invitación y escucharles, señor Vladimir Cerrón 1, ¿ok? Informa que SRCA, ok, esperemos abrir algún momento un espacio de fútbol, que es también un tema bastante de que importa en cierta medida a un grupo de personas, ¿no? O a la gran mayoría, o como se pueda decir. Castillo tiene la culpa, bueno, están hablando aquí de razón. Keiko, bueno, ok, creo que están hablando de otros temas más. Ok, vamos a dar paz entonces para poder escuchar las opiniones y si no estaremos dando el desarrollo. ¿Qué dice la persona? Félix dice, la persona es un ser social y por ello suele buscar un emblema, aquellas características similares. Interesante palabra, Félix, interesantes palabras. ¿Qué más dice en este? Sin embargo, el problema es que cuando no analizas y solo sigues con las masas, ahí hablamos de la, interesante, muy bien, degeneración y el fanatismo. Sí, Félix, muy bien. Considero que la degeneración y el fanatismo, pues tendrían que ser, en este caso, no tomadas en cierta forma y utilizar un criterio por un bien común de todos nosotros, donde se pueda demostrar con los hechos, en cierta medida, las propuestas que uno plantea para un cambio para nuestro país. Pero bueno, por eso se genera este espacio para poder escuchar sus opiniones. Muy bien, si gusten, puedes enviarnos la solicitud de invitación. Mientras tanto, vamos a escuchar a nuestro amigo Tony Montana. Tony Montana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal? Buenas noches con todo. Buenas noches, Tony. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu día? Ahí tranquilo. Anteayer fui a la marcha de los, como dice ahí la frase, policía sí, rondero no. Y no había mucha Ah, gente. ok. ¿De qué quisieras hablar, Tony? Por favor, Sobre para los, poder seguirte. sobre los impuestos que no pagan las grandes empresas. Ah, interesante. Lo que habló justamente el día de hoy el periodista, en este caso exitosa, con el Premier Bellido. Entonces, nuestro amigo Tony quiere hablar sobre las empresas que no pagan las deudas, sobre las empresas que no pagan las deudas. Es la participación de nuestro amigo Tony el día de hoy, siendo las 9:47 de la noche. Bien, vamos a estar atentos, nos van a disculpar si no vamos a leer por ahora los comentarios del chat. Si ustedes gusten, pueden conversar entre ustedes, pero vamos a nosotros estar atentos los 2 minutos con respecto a la opinión que nos quiere brindar Tony, las empresas que no pagan las deudas. Bien, Tony, tienes un espacio de 2 minutos. Te seguimos. ¿Qué tal? Lo que pasa es que las empresas grandes ya tienen años que no pagan sus impuestos, entonces apelan a la SUNAT y la SUNAT siempre le da, o sea, hay un arreglo siempre ahí, pero creo que ha pagado una minería después de tiempo, porque ha perdido su juicio. Entonces, si no hubiera perdido, seguía apelando. Entonces, como dijo Beguiro, o el mismo presidente que pague sus impuestos, ¿no? Porque debe años y años y siempre apela. Entonces, como la Telefónica, el Cochabam, Interbam y muchas empresas minerías que están debiendo. Entonces, hay alguna manera que paguen sus impuestos, porque como dijo el,
el presidente de economista me dijo que de alguna manera va a cobrar los impuestos, porque tiene que ser lo que sea el juicio, pero van a pagar sus impuestos, porque ya tiene años. Y no sé por qué la otra gestión no han cobrado sus impuestos, porque han esperado, dicen que entre un izquierdista con fuerza y dicen que pues, sí, una amenaza para que paguen los impuestos la gente, porque si tú haces una empresa acá, por ejemplo, de Telefónica, no es la única Telefónica que hay acá, tendrá también en Chile, en otros países, entonces ha recaudado buen dinero, y entonces ya es tiempo que paguen los impuestos, pues. Y aparte de tocar ese tema sobre los monopolios que también no, las, que se lea mucho los precios sobre los alimentos que están subiendo el aceite, sobre todos los productos, ahí también hay que supervisar cada uno, porque dijo un economista que de todo esto acá no tiene que ver mucho el dólar, porque no puede ser que la verdura, todos los alimentos suban de la noche a la mañana. Entonces, nadie está fiscalizando. Como antes fiscalizaban en la farmacia cuando subían los productos. Entonces, acá tiene que ver alguien, quién está controlando los precios sobre los productos que está subiendo. No, no puede ser de la noche a la mañana que te suba un sol, 2 soles. Entonces, hay que ver cómo se puede controlar, porque el dólar puede ser que todo, pero que no afecte todo, pues, de toda la economía de los alimentos. Ese sería todo. Ok, Tony, muchísimas gracias por apoyarnos con el tiempo. Muy amable que nos apoyas en este caso, a la redundancia, en razón a la dinámica. Lo que hemos podido entender, en unos momentos vamos a leer si hay algunas preguntas para Tony Montona. Tony Montana, pues habló en respecto a las empresas que no pagan las deudas. Pues hemos tomado este apunte. Las empresas esperaron que entrara en este caso. Sí, que entrara la izquierda para que paguen sus impuestos. Es una de las ideas que nosotros hemos tomado. Pues el día de hoy ha sido la opinión de nuestro amigo Tony. Vamos a ver si hay algunas preguntas para nuestro amigo Tony o si no vamos a dar pase a Luciano. A ver qué dice, si hay alguna pregunta, vamos a leer en unos momentos. A ver, ok, si hay alguna pregunta, parece que están hablando entre ellos mismos con la sala del chat. Si desean alguna pregunta, tienen que escribir, por favor, Tony, pregunta, ya mejor dile cuánto va a vender. Si hay alguna pregunta para nuestro amigo Tony, estamos atentos. ¿Alguna pregunta? Parece que por ahora no hay. Muy bien, Tony, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dar pase a Luciano. Si gustas, puedes enviar nuevamente tu solicitud. Muy amable, Tony, en este caso por tu opinión. Ha sido la participación de Tony. Gracias, Tony. Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, amigo Tai? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Luciano? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ¿Qué tal? encuentras? Muy bien, gracias, gracias. Acá pendiente de tu live, así para comentar, para ir también revisando las noticias de hoy día y todo eso. Qué Gracias. bueno, Luciano. Felicitaciones por ello y por tu gran aporte. Entonces, solamente sugerirte nuestro like, nuestro like. Esperemos que no sea un espacio de confianza porque no solamente es el que dirige, sino hacemos posible este espacio a todos los que comentan, a los que están presentes escuchándonos y también a los que participan en el en vivo. Es una comunidad de todos nosotros. Luciano, ¿de qué quisieras hablar el día de hoy para estar atentos? Bueno, yo quería hablar un poco acerca del gesto de la señora presidenta de la mesa directiva con Sí. el presidente Castillo el día de hoy, el gesto de no haberle extendido De la la mano, presidencia del Congreso, ¿no? ¿no? Sí, El gesto de la y presidenta del Congreso. El gesto de saludo lo vamos a poner, ¿te parece? sí, exacto. El gesto es despedida, se dice, ¿no? Saludo de despedida, ¿no? Y el gesto de saludo, vamos a poner, para no hacerlo titular. El gesto de saludo de la presidenta del Congreso hacia, hacia el presidente, hacia Castillo, lo vamos a poner, ¿te parece? Hacia, Ok. sí, ajá, el Hacia presidente. Castillo. Ha sido tendencia en las redes sociales, que nosotros tenemos el canal de YouTube y también en TikTok y en Kawaii también ha sido tendencia. Es el seguimiento que hemos venido realizando, comentarios a favor y comentarios en contra. Vamos a saber en este caso su opinión de Luciano con respecto el gesto de saludo de la presidenta del Congreso hacia Castillo. Vamos a estar atentos. Por ahora no vamos a leer ni un comentario por nuestra parte. Si ustedes gustan, pueden hablar en el chat. Terminando los 2 minutos, leeremos en este caso algún comentario. Bien, Luciano, estamos atentos. Un espacio de 2 minutos.
Gracias, también. Bien, también, bueno, quería solamente aprovechar 20 segundos para comentar del amigo Tony Montana, ¿no? Que dice que se queja un poco de los monopolios, un poco también de los pagos que no se han hecho, pero yo lo veo siempre que está pendiente de las marchas de los fujimoristas, ¿no? No sé, él critica sube sus lives comentando que abajo los izquierdistas, los comunistas, pero después al mismo tiempo felicita al ministro Pedro Franque por apoyar a que lo de estas mineras como Buenaventura, que ha pagado más de 2.000 millones de soles, ¿no? Aporten y de esa manera se ayude pues a sectores que están menos favorecidos, como el caso de la educación, el caso de la salud, que todos vemos que son sectores totalmente empobrecidos, ¿no? Bueno, y sin escaparme de la noticia en que iba a comentar, este gesto de la presidenta del Congreso, ¿no? Un gesto realmente, catalogarlo pues de desnable, ¿no? De artero quizás, ¿no? De no haber extendido la mano al presidente. Yo rezo un viejo adagio que es más antiguo que todos juntos acá, los que están acá presentes, ¿no? Que es, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Si tú discrepas de una persona por una u otra opinión, tú tienes que demostrar tu solvencia, tu preparación, tu entereza, mediante con un gesto, solamente con un saludo, ¿no? Y de eso no va no va pues a eximir que tú tengas pues ninguna simpatía por la persona, ¿no? Entonces, lo que se comenta acá y que se ha hecho viral es que pues las ideologías y de cada uno de estos señores están bastante parcializadas. Me da bastante también temor que la ultraderecha se haya pues tomado partido bajo la idea de que una persona dirige toda la opinión de las demás. Por eso yo hablaba de la falsa generalización, que es una falacia, ¿no? Donde la opinión de una persona cree ser la opinión de todas. Entonces, estos señores que aparecen en los medios de prensa creen que la una opinión es la de todos. Yo hablo del que soy contra los senderistas, ya, porque es mi opinión, y entonces mi opinión es la de todos. Y no es así. Cuando ellos me ven deberían ser los demócratas, ¿no? No, no actúan de esa forma. Sí, nada más. Ok, muy bien. Ha sido la opinión de Luciano con respecto al gesto de saludo de la presidenta del Congreso, Asa Castillo. Gracias, Luciano, por apoyarnos con el tiempo. Vamos a ver si hay algunas preguntas para poder interactuar con los que nos escriben en el chat. Vamos a estar atentos si hay una pregunta para Luciano, pues Luciano habló el gesto de saludo de la presidencia del Congreso hacia Castillo. Nos puede enviar la solicitud de invitación. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver si mencionan, Luciano, pregunta, por favor, si hay alguna pregunta, vamos a leerlo ahora. A ver, creo que no hay una pregunta para Luciano. A ver, o sea, ella le reconoce. A ver, creo que sí. Angélica, Angélica, muy buenas noches. Esperemos que estés bien. Creo que sí es. A ver, tenemos una pregunta. Es la primera pregunta. A ver, o están hablando hacia el presidente, o sea, a ella le reconoces su investidura y al presidente no. ¿Cómo es eso? Bueno, Angélica, a ver si nos envía la solicitud de invitación No, yo para... creo que cuando tú estás colocando ahí dice el gesto de saludo de la presidenta del Congreso hacia Castillo. Debe poner ahí hacia el presidente Castillo, debe poner arriba, ¿no? Ah, ok, En la, qué bueno, bueno, sí, sí. No, no, claro. disculpa. Ok, disculpa, Luciano, disculpa. Ahí sí. Algunos lo reconocen, algunos no lo reconocen y no piensas, Luciano, pero disculpa, disculpa, disculpa. Igual, igual, de todas maneras igual. Es que, Bien, Luciano, por ¿sabes ahora, qué, amigo Tai? sí. Creo que hasta ya estamos casi terminando el año y hasta ahorita no nos hemos reconocido que él es el presidente. Creo que todavía lo vemos como que es el profesor rural, ¿no? Ya debemos asumir que es el presidente, no guste o no. Es el presidente, Ok. ya y nada más. Ok, Luciano, si gusta nos puedes enviar la solicitud. No hay un percance, todavía nos están ahí mandando. Gracias, Luciano. Vamos a atender Ya, a la gracias. siguiente. Muy amable, si Chao, gusta ya Tai. nos puede enviar la participación de Luciano. Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Aló, Bruno, ¿nos escuchas? Creo que la señal está ahí. Ah, Bruno, aló. Aló, Bruno. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a leer entonces algunos comentarios a ver si se llega a conectar. ¿Ok? Bien, nos pueden enviar la solicitud de invitación y sí, sí.
nos pueden enviar la solicitud de invitación. Por ahora no voy a poder leer en este caso los comentarios y que sea un espacio donde podamos escuchar sus opiniones. Entonces vamos a ir desarrollando las noticias que nosotros hemos presentado como titulares el día de ayer y el día de hoy. Pues, ¿qué opinan ustedes en razón a la presentación que tuvo Pedro Castillo con las autoridades en Piura? Habló de diversos temas, como ustedes observan aquí, con respecto a las grandes necesidades de nuestro país, también respecto a que no tenemos que pagar ni un favor político económico a nadie. También habló en razón a impulsaremos una verdadera descentralización económica, política y administrativa. Y aprovechó ese espacio para poder agradecer a las empresas que pagaron sus deudas. Algunos dicen que ha sido, en este caso, una presentación positiva, algunos dicen que ha sido una presentación populista, algunos dicen que ha sido una presentación que todo va a ser igual. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón al mensaje que ha tenido Pedro Castillo hacia las autoridades de Piura y también hacia los peruanos? Hemos puesto en este caso los titulares que nosotros hemos considerado en el resumen particular de los aproximadamente más de 30 minutos aproximado en razón a la entrevista, a la presentación que tuvo en Piura. Además, también habló en respecto a ello. Dijo lo siguiente, que si los gobiernos y los alcaldes no avanzan con las obras, pues entonces el gobierno lo hará. ¿Ustedes qué opinan al respecto ante esta situación de poder, en este caso el Ejecutivo, tomar las acciones correspondientes para que si hay un detalle o un problema de corrupción por el gobierno local o por el gobierno regional, pues el gobierno central lo hace? ¿O es que también vamos a decir que el gobierno central también hará la corrupción que corresponde hacer, como siempre hemos venido observando, viendo año tras año en los anteriores gobiernos? Es lo que nosotros hemos podido percibir. Además, también se dirigió de manera enfática y directa hacia los ministros. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un presidente expresarse de manera tal vez directa, enfática, tosca, altanera, orgullosa? ¿Cómo ustedes lo definen cuando el Castillo, o tal vez de impotencia, o ante tantas situaciones que pasan en nuestro país, o que tal vez se le habrá observado a tantos ministros pasar por el gobierno y que en cierta medida no hagan el trabajo como debe ser? O tal vez sí lo hicieron y esos datos de información no lo tenemos al 100%, pero ¿ustedes qué opinan al respecto cuando Pedro Castillo dijo el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa? ¿O será también un mensaje populista en razón a ello? Pero entonces, ¿qué diremos? ¿Que se vayan entonces una vez por todas las situaciones de ese currículum, de qué, de denuncias que tienen, o en este caso de historial que tienen? ¿Ustedes qué opinan al respecto ante todas estas situaciones de denuncias que también se ha presentado en razón a la cartera del ministro? O también el otro lado dice, bueno, vamos a esperar los 100 días y ver los resultados, como ellos también mencionan. Nos vamos a poner por ambas partes, las reacciones tanto por el lado que está a favor y las reacciones por el lado que también está en contra en razón a lo que dijo Pedro Castillo en Piura. Pues bueno, eso han sido en este caso. Si ustedes quisieran opinar, nos pueden enviar la solicitud de invitación. Hasta ahí, si hay alguna pregunta en los comentarios, voy a dar pase a la lectura en razón a lo que dijo Pedro Castillo en Piura. Vamos a ver si hay alguna pregunta o tal vez ustedes están hablando entre ustedes mientras que haya una solicitud de invitación. Me voy a pasar hacia el último y que dice lo siguiente. A ver, vamos a ver si están conversando aquí en el chat, mientras que alguien se anime en enviar una solicitud de invitación. A ver si hay alguna pregunta. Alba lo hizo mismo a Sagasti, sí, lo habíamos observado. Entonces, a ver si hay alguna pregunta en razón para pasar a la siguiente noticia mientras que ustedes están hablando. Un punto olvidado en el discurso es la reforma del Estado. Gracias, Chaufa, por el gran aporte. Sí, mencionó también eso. Muy bien, qué bueno que estemos atentos al tema de la noticia.
Sí, la reforma total, vamos a dar lectura, chaufa. La reforma total del Estado es ineficiente y muchas autoridades no toman decisiones por el engorroso del sistema. Y sí, por eso es que él enfatizó diciendo lo siguiente: impulsaremos una verdadera descentralización. Y esperemos que no solamente sea un hecho, esperemos que haya muchos hechos más. Hubo también críticas en las redes sociales con respecto a los 19 millones que fue asignado para las personas damnificadas por el sismo de Piura. Populismo. ¿Ustedes qué opinan al respecto ante esa situación? Pero son las acciones que se están dando. Otros dicen, dejará las arcas vacías. Y pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Por eso es que generamos este espacio para poder comentar y hablar. Y voy a seguir leyendo en este caso sus comentarios para pasar a otro hecho de noticia y dejar en este caso la noticia del día de ayer por ahora en respecto a los mensajes que brindó Pedro Castillo. Y vamos a seguir leyendo. A ver qué más dicen entre ustedes. PPK salió en un contexto distinto por razones, a ver, estaba conversando con Félix. ¿Qué opinas? A ver, ¿qué opinan? ¿Nuevas elecciones o si no, golpe? Cristian, si estás ahí, tal vez nos puedes enviar la solicitud de invitación, sería bueno escuchar. Pero, ¿qué opinas? Seguro que estás hablando de manera general para todos los que están en el en vivo. ¿Qué opinas? ¿Nuevas elecciones o si no, golpe de Estado? Si alguien nos podría enviar una solicitud de invitación, pues encantadísimo de escucharlo. Ángel 202, que si nos alguien nos puede enviar una solicitud de invitación, pues encantadísimo. Ok. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu día? Sí, muy interesante mi día. Estaba trabajando, haciendo mis trabajos, ¿no? Todo bien. Ok, Ángel, muy bien. Entonces, deseamos que todas las cosas sigan marchando como tú te estás proponiendo. Ángel, ¿de qué quisieras hablar? Con respecto a los impuestos de la minería, ¿no? Lo que pagó la empresa, la relación entre la minería y La la minería relación en el Perú, bueno, con la minería en el Perú, ¿no? a la La minería minería en el y su impacto en el Perú. En el Perú. El día de hoy nuestro amigo Ángel 202 nos va a hablar acerca de la minería en el Perú. Vamos a estar atentos un espacio de 2 minutos. Por ahora no vamos a poder leer los comentarios. Nos disculpan, por favor, porque vamos a estar atentos. A los que gusten pueden seguir hablando en el chat y generar esos espacios de interacción. Bien, Ángel, estamos atentos. Un espacio de 2 minutos. No, primeramente, hablar de golpe de Estado es ridículo en realidad. No, no hay otra palabra para... Podría ser vacancia, ¿no? Pero ya cualquier persona que hable sobre golpe de Estado, creyendo que eso va a traer estabilidad al Perú, ya es como hablar con una persona que, no sé, extremista, radical extremo, o sea, una persona con la que no se puede hablar, digamos, por así decirlo, ya no se puede hacer nada. Y con respecto antes sobre la minería, quería también resaltar algo sobre lo que pasó con Aníbal Torres, ¿no? Que fueron a un grupo de como 25 personas a intentar meter miedo o a intentar agredir, etcétera. Creo que agredieron a personas también ahí, a alguien que lo estaba filmando. Y lo que es de verdad condenable eso, porque yo podría entender, tal vez, ¿no? Tampoco digo que sea bueno, pero podría entenderlo tal vez al ministro Bejar o al otro cuestionado que es este Bellido, etcétera, ¿no? Pero a uno de los mejores ministros que tiene ahí, uno de los pocos buenos ministros como es Aníbal Torres, es para, bueno, tenían que ser esos extremistas de Fujimori, creo que fueron, ¿no? Por así decir. Y con respecto ya hablando de la minería, creo que me va a faltar el tiempo, ¿no? Bueno, lo que quería comentar es eh, que la minería es muy importante para el Perú, en realidad. Sé que ahora hubo un pago, ¿no? Muy importante que ha hecho la minera al Estado,
de los impuestos que debían, pero la gente tiene que entender que es muy importante la relación la relación que tenga la minería en estas épocas. ¿Por qué en estas épocas? Porque, como ya seguramente han escuchado mucho, ¿no? Con la importancia del cobre principalmente, que va a aumentar muchísimo en estos siguientes años que se vienen, ¿no? Digamos que ponte hasta el 2022, 2023, 2024, 2000, hasta 2030, por ahí decirlo. Va a ser el boom. Y la razón son varias, pero principalmente por esto de la economía verde que está dándose en todo el mundo. Me refiero a los autos eléctricos principalmente, al cambio de la industria del petróleo, que principalmente por temas de contaminación ya no se va a usar. eh, y todo. Yo estoy hablando de los países más industrializados, te estoy hablando de China, de Estados Unidos, en Asia. Sí, un momento para Sí, redondear sí, la está idea, bien. ¿no? Eh, esto del cobre tiene que ser, es una, va a surgir una gran demanda y hay muchos proyectos en el Perú de mineras que están ahí, ¿no? Hay muchos proyectos que ahora hay muchísimos en todas las partes del Perú y es importante que haya una conciliación entre el Estado y, y las mineras, ¿no? Porque en realidad lo que está mal tienen que diferenciar, ¿no? Entre una minería legal y una minería ilegal. Una minería ilegal, por supuesto, que es dañina totalmente, aparte de que no paga impuestos, contamina demasiado, o sea, es todo lo malo que puedan imaginar. Pero la minería legal es muy importante y no, es lo que muchas personas piensan que la minería contamina rotundamente, pero una minería legal que está sujeta a todas las normas que pide el Estado y que son normas que se han ido incrementando desde hace años, o sea, ahora ya no es fácil, no es que una minera viene y hace su producción, ¿no? Son años que demora. Por eso esos están los proyectos que hay ahora actualmente y que necesitan darse en realidad. Pero claro, con una conciliación con el Estado, la minera y también con la comunidad donde se va a realizar, ¿no? Con las personas que viven ahí. Sí, Ok, Ángel, eso más bien sería. si gustas, también puedes enviar, sí, si gustas puedes enviar nuevamente la solicitud. Vamos a leer las siguientes ideas para poder dar pase también a Paolo. Con respecto a la minería en el Perú, nosotros hemos tomado apunte estas siguientes ideas. Pues bueno, mencionaste esto, que lo vamos ahí está. La minería es muy importante para el Perú, como indicaste. La importancia del cobre va a aumentar mucho en estos siguientes años, nos faltó aumentar. La economía verde, me refiero a los autos eléctricos y la minería legal que está sujeta a la norma del Estado, no contamina. Es lo que hemos podido entender, Ángel. ¿Alguna corrección? Mm, no, creo que está bien. Ok, Es Ángel. muy importante que las personas sepan diferenciar entre eso, ¿no? Entre una minería legal y una minería ilegal. Lo que se debe Legal. condenar totalmente es la minería ilegal. Ok, Ángel, muchísimas gracias por tu participación. Si gusta, nos puedes enviar la siguiente solicitud de invitación. Gracias, Ángel. Muy buenas noches. Vamos a dar pase entonces a Paolo. Paolo, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches. buenas noches amigo, ¿qué tal? Un gusto Buenas noches. participar. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu día, Paolo? Bien, bien, chévere. Yo, bueno, eh, gracias a Dios me mantengo por mi pequeño estudio contable que tengo. Y bueno, pues no, soy partícipe de la realidad económica indirecto, directamente, como se puede decir. Pablo, muchas gracias por la presentación y en este caso Sí. saludamos también los avances personales, profesionales que vas teniendo y de seguro aportando al desarrollo de nuestro país. Paolo, ¿es la primera vez que te conectas al live? En otros live he hablado con algunos personajes como TikTokers, se puede decir, ¿no? Como Ki o Cayo, como le dicen, después con Gonzalo,
Con Eddie casi no tuve oportunidad de hablar mucho porque se le cortó, justo lo denunciaron, creo. Y le cortaron la cuenta. Y por Ah, ahí ok. he intentado hablar con algunos de izquierda, pero Aquí en muy, el en muy, son un vivo, poco reacios. aquí en el en vivo alguna vez, hasta donde me trato de En, recordar, si me en tu ayudas. programa he escuchado algunas participaciones como Anaí, ¿no? Que está en Ah, Argentina, ok. y algunos Paulo, que también han entrado. ok. Sí, Entonces, Paulo, te damos la bienvenida y bueno, como en este caso te explicamos la dinámica, tienes un espacio de 2 minutos como sugerencia. ¿Y de qué tema sí. nos quieres hablar con respecto a las noticias del ayer y hoy? Ya, me ayudas porque en tu tiempo no lo veo, me ayudas con el tiempo porque la pantalla Sí, está en sí, no negro, te no veo preocupes. nada. Ok, 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 ¿Ya? ahí está, listo, Ya listo. me Te habla paso verbalmente, entonces me con avisas. el dedo, ¿ah? Te indico, sí, Verbalmente me listo. avisas. Ajá. ¿Quisieras Listo. hablar, Paulo? Respecto a la minería, ahí quisiera que también tengan un punto de vista también aparte, ¿no? Sobre lo que tanto se habla. Es La respecto, minería particularmente. digamos, sí, la minería, porque al final es un negocio más, ¿no? La minería, ¿Lo tenemos así? ¿La minería es un negocio más? ¿Así de manera específica o prefieres la eh, minería? la minería, porque se puede entender como un negocio más, en realidad, claro, en sí es un negocio más importante, ¿no? En el Perú, por Ah, el ya. ingreso que trae, pero Es vaya un por ahí, que vaya por ahí, más importante en en el Perú. En el Perú. Ok, Ujú. muy bien. Y Entonces, bueno, sí, a los que nos acompañan al live, vamos a estar atentos un espacio de 2 minutos para poder escuchar a nuestro amigo Paolo, que va a hablar con respecto a la minería. Es un negocio más importante en el Perú. Y bueno, estamos uno atentos, de los Paolo, y negocios, vamos a dar la pregunta. La minería es un negocio más importante en el edítalo, porque yo sé que tú escribes ahí en tu pantalla. Uno de los negocios, ponle, uno de los negocios Ok, sí, sí, más tienes razón, importantes. tienes razón. Uno de los negocios más importantes. Buena corrección. Bien, Paolo, estamos atentos. Listo, amigo. Mira, con respecto a la minería, a veces muchos se enfocan en la parte de la utilidad, ¿no? O sea, de lo que el Estado cobra, ¿no? El Estado cobra en base a la utilidad, a la riqueza que genera toda empresa minera, formal, obviamente. Y esta utilidad que gana, ¿no? Cada empresa tiene digamos, un impuesto y un canon, ¿no? Entonces ya eso ya sabemos que de ahí prácticamente nos llevamos el 40% como país, aproximadamente, ¿no? Ahora, la otra parte es la que también debemos ver, ¿no? Debemos tener el enfoque de que todas las mineras responsables, o al menos las que se apegan a las normas, a las leyes, ¿no? Obviamente puede haber algunas que entran en el campo de la corrupción, como justamente ahorita estoy viendo en la noticia. Dice que la corrupción nos ha causado 20.000 millones de soles ¿no? de pérdida o robo, no sé si en 10 años, ¿no? Pero bueno, paréntesis aparte. Eh, la minería también conlleva unos negocios en cadena, ¿no? Como son negocios de ingeniería mecánica para que se puedan reparar o ver el mantenimiento de las maquinarias de la minería. También hay empresas que le brindan transporte, ¿no? De carga a la minería. Y así en lo sucesivo, ¿no? Hay empresas que también les hacen trabajos, ¿no? De diferentes índoles que requiere todo negocio como insumos también, ¿no? En la parte comercial. Entonces, la minería conlleva una gran cadena de negocios atrás de ella. No es solamente lo que vemos y de lo que tanto se habla sobre el impuesto y sobre lo que es el canon, ¿no? O sea, y todos esos ingresos, esos gastos que conlleva la minería, representan ingresos a las otras pequeñas o, ¿no? Tal vez una mediana, pero también pequeñas en gran cantidad, y micros también, ¿no? Porque las micros también dependen de las pequeñas o las medianas, ¿no? Las microempresas también abastecen a las pequeñas. Entonces, hay que tener en cuenta por eso que los roles en cuanto a la economía, ¿no? El Partido de Perú Libre está haciendo lo posible de tener en su equipo dos jugadores importantes, ¿no? Como es el de economía y el otro de salud, me parece, que al menos han sido, digamos,
aceptables, ¿no? Pero valgan verdades, se quiera o no, la imagen de un país también influye mucho en el riesgo país, ¿no? En el riesgo en el cual otras empresas mineras u otras empresas que quisieran invertir y de repente ahora ver el tema del litio, ¿no? Que hay ¿no? Como proyecto del oro blanco, creo que le llaman ahora, ¿no? El litio, para hacer las baterías de los celulares. Entonces, debemos aprovechar, ¿no? Ya que estamos entrando a una era informática y el cobre no se queda atrás, ¿no? Como sabemos que el cobre también es parte importante para esta era informática en la que estamos viviendo. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Y a veces hablan también de los monopolios, ¿no? Y dicen que pues hay empresas que se dedican a hacer monopolio, que esto, que el otro, pero eso, digamos, el monopolio está determinado como un delito. Y otra cosa es que haya Paolo, corruptos o corruptos que lleven a esto, al monopolio, al delito, a la corrupción. ok, Dime, ok, Paolo, hemos tomado las siguientes ideas. A ver, vamos a ver si puedes leer alguna pregunta mientras vamos dando lectura a Paolo, a ver si nos acompañas en el chat. Si hay alguna pregunta a Paolo con respecto a la minería, es uno de los negocios más importantes en el Perú. Hemos captado estas ideas. La minería conlleva una gran cadena de negocios que representa ingresos a pequeñas empresas. Y también indicó el litio, llamado el oro blanco, debe ser importante también en el Perú. Paolo, si lees sí. alguna pregunta en el chat con respecto al respuesto. Bueno, ahorita se ha quedado detenido en Cayo nomás, no veo las preguntas. Ah, muy Se ha bien, Paolo, congelado acá. muchísimas gracias. Muy amable, Ok, Paolo, ha sido tu un gusto. participación. Vamos a continuar con la lectura de las noticias. Gracias, Paolo. Muy buenas Ok, noches. ok, Ha sido la igualmente. participación de nuestro amigo Paolo. A los que gustan pueden enviar en este caso la solicitud de invitación y hablar con respecto a las situaciones de las políticas del día de ayer y el día de hoy. Mientras tanto, vamos a dar pase. Habíamos desarrollado la primera parte, el mensaje de Pedro Castillo en Piura, y después vamos a dar pase en razón también a las situaciones de las noticias que presentó el día de ayer los periodistas Beto Ortiz, en este caso en Willax, y las situaciones también de la politóloga Josie Chat. Mientras tanto vamos leyendo, aquí tenemos otra solicitud de invitación, nuestro amigo Chaufa. Disculpen si no hemos alcanzado a leer en este caso los comentarios. Vamos a ver aquí. ¿Cómo estás, Chaufa? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal tu día? Hola hermano, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Tranquilo, chambeando, haciendo mis cosas y bueno, ahora distrayéndome un poco por aquí, como todos los martes y jueves. Bueno, entendiendo. Me Gracias, Chaufa. corresponde. Todo gracias igual. Chaufa, ¿de qué quisieras conversar? Eh, bueno, voy a tocar una noticia que hablaste, corrupción en el Perú y reforma del Estado. Me parece un tema muy interesante. Corrupción en el Perú, ¿no? Corrupción en el Perú y la reforma Del Estado. y la en el Estado y la reforma en el Estado. Ok, muy bien. El día de hoy nuestro amigo Chaufa, en este caso, va a hablar la corrupción en el Perú y la reforma en el Estado. A los que gusten pueden enviar una solicitud de invitación y puedan, en este caso, conversar con Chaufa, que el día de hoy Chaufa puede ser nuestro invitado especial. Sí, sí, claro. Si alguien se quiere Ok, unir. Chaufa. Entonces, si alguien quisiera en este caso participar, nos pueden enviar una solicitud de invitación. El día de hoy, Chaufa se va a quedar acompañando como el invitado especial, pero va a iniciar su conversación y de ahí también con Chaufa vamos a leer si hay algunos comentarios, mientras que alguien se anime en enviar una solicitud de invitación, o si no, estaremos dando paso a también recoger las opiniones en razón a las noticias del día de ayer, el día de hoy. Chaufa, estamos atentos. Ya, perfecto. Bueno, un poco en línea con lo que mostrabas en la noticia, bueno, es lo que declaró el presidente y en estos días. Sí, es cierto que, bueno, en el Perú la corrupción, bueno, el año 2020, por ejemplo, bordeó cerca de los 23.200 millones de soles. Que, bueno, si lo quieres comparar con una cifra, es
es casi el 3.5% del PBI, ¿no? O sea, bueno, ciertamente es un porcentaje bastante elevado. Y, por ejemplo, si queremos utilizar una cifra para ver lo grave que es, lo grave del costo de la corrupción en el Perú, el Fondo de Estabilización Fiscal del MEF bueno, del año pasado era aproximadamente 19.000 millones. El Fondo de Estabilización Fiscal es la plata que el Estado guarda, va acumulando cuando tiene superávit, pero cuando estamos en tiempos difíciles utiliza ese dinero. Bueno, es como un ahorro y lo utiliza como una emergencia, ¿no? Bueno, en realidad hablaba un poco de la corrupción porque, bueno, en realidad mucho se habla de la corrupción, pero muy pocos plantean cómo enfrentarla, ¿no? O sea, cuáles son las fallas en las cuales el Estado recae para no poder sancionar a los funcionarios corruptos. Y bueno, y por qué cada 5 años o cada periodo de elegir autoridades van pasando, por ejemplo, esta semana, no sé si lo mostraste, hemos tenido han capturado al alcalde de Villa María del Triunfo, San Juan, no recuerdo bien el distrito, porque estaba inmiscuida en una mafia que no me acuerdo bien el nombre, pero por ejemplo tenemos casos de corrupción así latentes semana tras semana, ¿no? Por ejemplo, un detalle importante es que, por ejemplo, el Contralor esta semana se reunió con el presidente porque quiere impulsar el tema de la facultad sancionadora de la Contraloría, es decir, la Contraloría te controla en el sentido que te levanta la información, te audita, pero ellos no pueden sancionarte en el caso detecten que, por ejemplo, una autoridad ha utilizado mal un fondo, ha utilizado mal un dinero, ¿no? Digamos que es un poco incongruente porque tú auditas, pero solamente das un informe, pero no puedes emitir ningún tipo de sanción, ¿no? Y, por ejemplo, muchos dicen, claro, la corrupción viene de los funcionarios, pero también hay otro lado, ¿no? También están los empresarios. Anteriormente, hasta antes del 2019 o 18, no había nada que castigue a los empresarios que, por ejemplo, iban hacia los funcionarios y los sobornaban, ¿no? Que es básicamente el mecanismo para corromper. Y bueno, salió una ley, que es la ley de responsabilidad administrativa, donde ya esta ley facultaba al Ministerio Público para sancionar penalmente a los empresarios. Pero claro, son elementos aislados. Y lo que preocupa ciertamente es que ninguna autoridad, bueno, en este caso el presidente, se compra este pleito, ¿no? O sea, año tras año vemos cómo la plata se va, por ejemplo, ¿no? En la pandemia, cómo las municipalidades se llevaban el dinero de las mascarillas, desaparecían los alimentos o le subían el precio y bueno, y solo se ve, pero sí, solo voy a acabar con esta idea, pero nunca nadie dice, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, y ciertamente también va con el tema de reformar el Estado, porque el Estado, al ser tan burocrático, o una de dos, o es fácil robar, y lo digo por experiencia de haber trabajado en el Estado, o es fácil robar por una cabeza, o es difícil tomar una decisión, porque ciertamente al firmar un papel, muchos funcionarios o autoridades piensan que te metes en algún tipo de problema porque los controles son muy engorrosos, ¿no? Y muchos tienen ese miedo de ejecutar un presupuesto porque efectivamente te cae la Contraloría, te hacen una denuncia y etcétera, ¿no? Verás que es un laberinto donde no hay salida y bueno, lastimosamente esta ineficiencia golpea a las regiones, a los departamentos. Y bueno, también va un poco en el sentido de mucha gente que dice, no, es culpa del Estado, pero o sea, también hay todo un sentido lógico, ¿no? O sea, siempre es bueno conocer para saber de dónde vienen la falta de tomas de decisión y todo lo demás. Pero bueno, era un poco lo que quería comentar. Ok, Chaufa, has hablado de un tema que también es importante y pues bueno, nos podrías ayudar con las ideas y así poder seguirte en cierta medida, porque has hablado con respecto a la corrupción en el Perú y la reforma del Estado. ¿Nos podrías ayudar, Chaufa, por favor? Y así darle lectura a los que nos acompañan en el en vivo y ver en este caso si hay alguna pregunta o si no, nos ayudas también en poder seguir desarrollando las noticias. Eh, sí, claro, bueno, una primera idea es que no hay, ante alguna falta de alguna autoridad, no hay, ante alguna falta detectada de alguna autoridad, no hay un mecanismo de sanción para ellos, que era lo que te No decía de hay la ante una falta detectada, no hay ante una falta detectada. por una autoridad, no hay un mecanismo concreto de sanción. Ah, mira, no hay, ok,
no hay ante una falta detectada por una autoridad. ¿Así está bien, Chaufa? No, sería ante una falta, ante Ah, claro. alguna falta, ante alguna falta cometida por una autoridad, Ok, no mejor. hay mecanismo de sanción vigente, ¿no? Claro, ahora sí. Chaufa nos comenta lo siguiente, ¿no? Ante una falta cometida por una autoridad, no hay el mecanismo, no hay el De mecanismo, sanción. Chaufa, Me- mecanismo de de, sanción. no hay De mecanismo sanción. de sanción. Una idea más, Chaufa, y para ver en este caso y ver si hay algunas preguntas o alguien se anima a poder Eh, opinar. bueno, el Estado debe ser reformado porque es totalmente ineficiente y esta El ineficiencia, Estado debe ser reformado. El Estado debe ser reformado. el Estado debe ser reformado porque es totalmente ineficiente y esto Porque contribuye con la corrupción. realmente insuficiente, Ujú, porque exacto, contribuye a la corrupción, exacto. porque contribuye a la corrupción. Bueno, del espacio que se ha tomado nuestro amigo Chaufa, que es el moderador también del en vivo, en el cual estamos muy agradecidos por su aporte. Él ha hablado con respecto a la temática corrupción en el Perú y la reforma en el Estado. Y hemos tomado estas dos ideas y por lo tanto vamos a leer sus comentarios y si no, estaremos dando desarrollo de las noticias que también ha estado muy importante de la BCR, Chaufa, de la BCR, ¿ah? Interesante esa noticia. Bueno, vamos a continuar. Dice lo siguiente, ante una falta cometida por una autoridad no hay el mecanismo de sanción. Vamos a ver cuáles serían sus preguntas de cada uno de ustedes ante la idea de Chaufa. También dice, el Estado debe ser reformado el Estado, porque es totalmente insuficiente, porque contribuye a la corrupción. En este caso, es las opiniones de nuestro amigo Chaufa. Vamos a dar pase a leer si hay alguna pregunta o si no alguien nos envía una solicitud de invitación. Félix Zapata y también Paolo parece que quiere conversar con respecto al tema. Pero mientras tanto vamos a leer. Voy a pasarme inmediatamente hacia el último. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver si hay una pregunta. Ah, listo, Félix, chaufa. Félix dice, ¿a qué te refieres específicamente? Pero vamos a ver. Claro, a ver, Sí. me imagino que hace la pregunta en base a la primera afirmación. A ver, Ah, ok. esa afirmación está ligada un poco en referencia a lo que hablaba de la Contraloría, ¿no? El organismo, bueno, el organismo de control que tiene el Estado frente a las autoridades es la Contraloría. La Contraloría lo que busca hacer siempre es el tema del control concurrente, ¿no? Es decir, el control al momento de la ejecución de algún gasto, la ejecución del presupuesto de algún órgano local, regional. ¿Qué sucede? La Contraloría te hace las auditorías, te detecta te detecta todas las irregularidades que pueden haber, pero eso queda ahí. Te emite el informe y ese informe no tiene, o sea, y en el caso de irregularidades, ese informe no tiene un carácter, bueno, puede tener un carácter penal, sí, sí es cierto, pero en ese momento la Contraloría no hace nada más que emitir el informe. Y ciertamente lo que la Contraloría, por ejemplo, busca ahora, el Contralor por eso se está reuniendo con el presidente, es ganar esa facultad sancionadora para, por ejemplo, sancionar, bueno, puede ser la municipalidad propiamente o la autoridad de forma administrativa, ¿no? Administrativa civil y posteriormente eso ya se puede llevar al ámbito penal, ¿no? Básicamente eso, va un poco por ahí la afirmación. Porque ciertamente, evidentemente, luego vemos que el Ministerio Público interviene y todo lo demás, pero eso ya es muy a posterior, ¿no? Es cuando ya todo está sumamente consumado. Pero digamos que en el momento no hay, solamente emites un informe y bueno, queda ahí, ¿no? Ok. No hay Chaufa. nada más que eso. Felipe, de todas maneras vamos a estar atentos a tu solicitud de invitación y esperemos que el detalle de internet pueda solucionarse, Felipe. De todas maneras vamos a estar atentos. Paolo, ¿quisieras hablar con respecto a lo que ha opinado Chaufa o de otro tema en razón a la política de nuestro Perú?
No, sí, está bien con lo que ha mencionado Chaufa. Ah, Respecto a la ok, corrupción. Sí. Paolo. Paolo, en este caso, Chaufa Sí. en este caso, él es el invitado el especial. Como todos lo somos también, es el moderador. Te presentamos Ujú. a Chaufa, Paolo. Un gusto, Chaufa, Hola, ¿qué con tal? su Mai. ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal? vamos Un entonces a gusto. tener un espacio de conversación, Sí, ya que Chaufa ha expuesto en claro. este caso la temática de la corrupción en el Perú, la corrupción en el Perú y la reforma en el Estado. Paulo, para poder ordenarnos, y Chaufa tampoco no puede interrumpir, vas a tener un espacio de 2 minutos. ¿Te parece, Paolo? Y esta vez sí no voy a apuntar las ideas, voy a estar atento al chat. ¿De acuerdo, Paolo? Correcto. Sí, sí, ahora sí Listo, veo tu Paolo. pantalla. Se arregló. Sí, ok. Gracias, Ya, Paolo, por apoyarnos en las situaciones técnicas. Muy bien, Paolo, 2 minutos. Estamos atentos. listo. Bueno, con lo que menciona Chaufa, el tema de la Contraloría, darle un poder sancionador, dices, ¿no? O sea, que la Contraloría tenga una capacidad de sanción, ¿correcto? Te refieres a que la Contraloría pueda retirar a un funcionario. Pero prácticamente eso ya es, digamos, un poco ya actuar sobre la fiebre, más no sobre el síntoma, ¿no? El causante de la enfermedad, en este caso la enfermedad igual corrupción. Siempre, ¿no? Hay entidades que ya tienen una función establecida y el de la Contraloría, como tú bien dices, es un tema de, de cuestión interna, más que nada, ¿no? A veces pensamos que la Contraloría es ya la última palabra o debería ser la última palabra, pero no es así, ¿no? Porque si vemos una empresa, nos enfocamos en una empresa, digamos, ¿no? Mediana ¿no? Pequeña o grande, también tiene su área de control interno, ¿no? Que a veces la ejerce el mismo gerente o su hombre de confianza del gerente o un área, ¿no? Si es una empresa más grande, hay un área de Contraloría. Entonces, o de control interno, mejor dicho. Pero no basta con el área de control interno para que las cuentas al final en la empresa, digamos, tengan una credibilidad o tengan una confianza sobre los accionistas o sobre los dueños del capital. En este caso, los dueños del capital en el Perú somos todos los peruanos, ¿no? En este caso, también yo creo que se debe dejar en claro qué empresas de auditoría externa, que sería en otras palabras control externo, ¿no? Porque las firmas de auditoría, ¿no? También deben emitir una opinión en la cual, ¿no? Permita, ¿no? Dar, digamos, más luces al problema de la corrupción. Ok, Paolo. Bien, Chaufa, también tienes un espacio de 2 minutos. 2 minutos, Chaufa. Ok. Sí, claro. Sí, bueno, sí, concuerdo de cierta forma, sobre todo con la última parte, ¿no? O sea, bueno, es que, a ver, por ejemplo, yo trabajo en banca y en banca tenemos ese esquema, ¿no? Tenemos el control interno, bueno, la unidad de auditoría interna tiene independencia porque se declara ante el órgano regulador que es la SBS. Y adicionalmente a eso tenemos una auditoría externa, ¿no? O sea, son controles internos y externos independientes con autonomía y donde, por ejemplo, el gerente general o el dueño del capital no puede intervenir, ¿no? Si lo hiciera, se reporta y, bueno, sancionan a la empresa, ¿no? Bueno, en el caso bueno, de las entidades públicas, claro, yo planteaba eso porque para mí, hay una complejidad en el sentido de que, por ejemplo, adicionalmente a lo que dije antes, las municipalidades y los gobiernos regionales tienen unidades de control que se llaman, que son las OSIs, organismos de control interno. Pero, ¿cuál es el problema? Que las OSIs dependen administrativamente de las municipalidades, es decir, la municipalidad es quien le paga básicamente, ¿no? ¿Y cuál es el conflicto? De que justamente, por ejemplo, ¿no? Un auditor, y lo digo por experiencia, yo he trabajado en la Municipalidad de Lima, al emitir un informe, que puede ser, al emitir un informe donde tú detectes ciertas irregularidades,
y no le gusta a un gerente, por ejemplo, un gerente de una municipalidad, lo que sucede es que particularmente, bueno, pongámonos en plano, ¿no? Recibes cierto hostigamiento y etcétera, ¿no? O sea, no hay esa objetividad. Y, por ejemplo, las OSIs también ciertamente reportan estos informes a la Contraloría, pero finalmente dependen en grueso de la municipalidad, ¿no? O sea, claro, el tema de la facultad es un punto, porque bueno, el tema de la corrupción es complejísimo, o sea, es un monstruo, como decía Poppy, ¿no? Es cuando Poppy le dijo a Alan, ¿no? La corrupción es un monstruo grande que mata y a mí no me va a alcanzar, doctor García, ¿no? Pero bueno, yo solamente hablaba de cosas que se estaban dando ahora en la coyuntura, pero ciertamente el tema es que alguien, que bueno, un presidente, o bueno, un presidente, ¿no? Es quien tiene, es la autoridad, la autoridad mayor a nivel nacional, se compra esta pelea y bueno, vean lo importante que es, ¿no? O sea, en cifras, verás que con la plata que perdemos en corrupción, o sea, se pueden hacer muchas de las cosas que la gente pide, ¿no? Pero bueno, es un tema muy amplio y bueno, estoy un poco de acuerdo, pero bueno, las otras son mis impresiones también. Ok, Paolo, quisieras en este caso conversar, pero ya sería un minuto para poder desarrollar las demás noticias y así también informar a los que nos acompañan al en vivo. Paolo, un espacio de un minuto. Sí, mi estimado, mira, es muy cierto todo lo que estamos conversando, ¿no? Este diálogo es importante porque, mira, en los 20.000 millones que se han perdido por corrupción, digamos que con 1.000 millones, con 5.000 millones, podríamos pagar siempre, al menos en las obras más importantes, ¿no? Para nuestro país, deberían tener una auditoría externa, ¿no? Muy independiente, de un país completamente independiente, si es posible de otro país, ¿no? Para que emita una opinión sobre la eficacia y el trabajo desarrollado. Y si hay corrupción, pues ya que proceda con el juicio, ¿no? Ahora, con respecto a cómo también ver la forma de prevenir, creo yo también está el tema en que los partidos tienen que tener un perfil también, ¿no? O sea, no puede ser un partido, digamos, muy, muy abierto, muy suelto de huesos en las cuales entran todo tipo de personas, incluso que están haciendo apología a Sendero, todo, ¿no? Entonces, todo esto no necesariamente deben tener una sentencia, sino basta que con algunos comentarios o algunos indicios también deberían ser ya prohibidos de participar, incluso así ganen las elecciones o puestos, ¿no?, de funcionarios. Ok, Paolo. Chaufa, también un espacio de un minuto para poder desarrollar con ustedes las demás noticias e informar a los que nos acompañan al en vivo. Un minuto, Chaufa. Claro, o sea, por ejemplo, mira, para mí algo que yo no entiendo por qué no sucede en el Perú, pero claro, creo que es más que evidente porque las autoridades no quieren ser juez y parte, o bueno, eso nos va a afectar a futuro, es, por ejemplo, por qué simple y llanamente no amplían el tema de, o sea, bueno, o no ejecutan una disposición para una disposición que diga que todo funcionario que ha incurrido en casos de corrupción o que está en investigación o que tenga investigaciones relacionadas, no puede ejercer ningún cargo público ni postular a ningún tipo de puesto tipo congresistas o alcaldes, ¿no? O sea, claro, eso es más constitucional, pero, o sea, es un poco paradójico porque, por ejemplo, bueno, aquí todos hemos ido a proceso de selección de trabajos y para el trabajo hasta con el sueldo mínimo a ti te piden un antecedente penal, un antecedente policial, y si los tuvieses no te dejan entrar. Entonces, vamos un poco a este punto, ¿no? O sea, ¿por qué vemos que la gente postula o entra a estos puestos para huir de la justicia y ganan los sueldos que ganan? Y en cambio, por el otro lado, se tiene esta realidad que, bueno, creo que es una realidad más objetiva, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas en realidad en respecto al tema. Ok, Paolo, muchísimas gracias. Vamos a aceptar la solicitud de Félix. Muy amable, Paolo. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido Gracias, la participación de Paolo. Ahora vamos a aceptar la solicitud de Félix. Hola, Buenas hola noches, chicos. Félix. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, ahí ustedes. Ok, Félix. Sí, Espero que hayas tenido un excelente día. ¿Es la primera vez que te conectas al en vivo? no es la primera vez. Ah, ok, ok, ok. Entonces nuevamente te damos la bienvenida. Félix, ¿de qué quisieras hablar? Hace un momento estaban hablando de este punto. ¿Quisieras hablar de otro punto de las noticias de ayer y hoy?
Sí, que quería hablar más que todo sobre el tema que estaba mencionando Chaufa. Me pareció muy interesante, pero a la vez me pareció muy curioso en cómo lo formuló. Ah, Sobre la idea de que faltan mecanismos propios de en este ok, caso, ok. ujú, Lo pongo. mecanismo de Ayer, sanción. Ahí está. Los ok, mecanismos de sanción. Porque lo curioso es que sí existen mecanismos de sanción. Por eso es que yo le decía, porque y lo tenía confundido, porque sí ok. existe dentro del procedimiento administrativo, obviamente, todo lo que son los Félix, procedimientos de sanciones perdón, dentro de la administración pública. El problema no Félix, creo que sea ese, sino el problema, dime, Félix, ¿me decías ¿te algo? parece que para poder seguirte todos? Voy a anunciar a los que nos acompañan en el en vivo. En este caso, nuestro amigo Chaufa habló con respecto a la corrupción en el Perú y la reforma del Estado. Y a Félix le llamó mucho la atención esta idea, ¿no? Ante una falta cometida por una autoridad, no hay el mecanismo de sanción. Ante esa idea que planteó nuestro amigo Chaufa, Félix va, en este caso, también brindar su opinión. Félix, tienes un espacio de 2 minutos para expresar en este caso también tu opinión respecto a lo que manifestó Chaufa. Estamos atentos. Un espacio de 2 minutos. Ya, gracias, sí. Mira, sobre todo lo que yo creo que, y ahí es muy importante mencionar, yo creo que es bueno mencionar de que sí existen mecanismos, y creo que eso es muy importante, ya que la gente puede malinterpretar las ideas y decir, ah, no, entonces, ¿cómo castigan o cómo supervisan o cómo sancionan a alguien dentro de la administración que está mal? Solamente a nivel penal. Eso es falso. A nivel administrativo también existen y existen fórmulas. ¿El problema cuál es? El problema creo que ahí viene más que todo, y lo más importante es comprender de que no se efectivizan. Lo mismo sucede en el derecho penal. A veces nos llevamos años en los procesos penales, pero no se ven efectivizadas las sanciones o en este caso las infracciones o las multas, no se ven. Y eso es lo penoso. En nuestro caso, el Perú, yo especialmente considero que tenemos una hiperregulación en tema de sanciones. El problema no es que no existan sanciones, existen varias sanciones, demasiadas en realidad. El problema es que si no se hace un correcto procedimiento para averiguar de cuáles fueron las culpas, quiénes son los responsables, individualizar todo el tipo de responsabilidad, simple y llanamente vamos a seguir con el mismo problema, porque no importa cuántas constituciones creemos o cuántas normas más hagamos, no va a importar. ¿Por qué? Porque van a seguir existiendo personas que van a incumplir a estas o van a buscar el medio de que no se cumplan o que los mecanismos simple y llanamente se saquen tengan falencias. Ese es, creo yo, el gran problema dentro de ello. Ahora, sobre el tema y justamente adhiriéndolo al tema del cambio de constitución que se mencionó, no, no cambio, sino la reforma sobre ello, repito, es bueno ver, por ejemplo, las contrataciones del Estado, por ejemplo, y es un punto que quiero tocar, en las contrataciones del Estado, si tú ves, existe un montón de razones por los cuales existen límites para sancionar a cualquier tipo de funcionario público que vaya en contra de ciertas realizaciones por las contrataciones del Estado, pero no se cumplen. Entonces, la responsabilidad es que exista una norma o que en realidad se efectivicen estos procedimientos. Ok, Félix, muy amable. Gracias por apoyarnos con el tiempo. Chaufa, también tienes un espacio de 2 minutos en razón a lo expuesto por Félix. Sí, Félix. A ver, lo que dices en parte es cierto. Hagamos una línea del tiempo. Es cierto, dejó de ser cierto y ahora se lucha para que vuelva a ser cierto. En el 2019, me parece que debe ser abogado por un poco por lo que has estado comentando. A ver, en el 2019 el TC dejó sin efecto la facultad sancionar de la Contraloría. Ojo. Y con eso, por ejemplo, te doy un dato. Por ejemplo, con esa sentencia, el tribunal, a ver, liberó de sanción o dejó sin efecto estas sanciones a cerca de 14.000, 12.000 funcionarios que habían sido previamente sancionados por la Contraloría. Lo que yo estoy hablando es que estoy hablando ahora. Estamos hablando 2020, 2021. Lo que está pasando ahora es que justamente, por eso también hablé un poco de coyuntura, que el Contralor se está reuniendo con el presidente para volver a retomar estas facultades, porque inclusive la Contraloría tiene el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, y donde justamente donde justamente la Contraloría, bueno, digamos que es la instancia donde juzga a las personas sobre las cuales se culpan, ¿no?
Bueno, ciertamente sí, hay un tema de ineficiencia para ejecutar un montón de controles. O sea, ni siquiera solo hablemos de Contraloría, hablemos de Indecopi, hablemos de SBS, hablemos de otras entidades reguladoras, OCIPTEL, etcétera. Eso es cierto, eso también lo reconozco porque me parece penoso, porque hay muchos funcionarios que están sentados sin hacer nada y el Estado no se da cuenta de eso. Pero ciertamente lo que yo hablaba en temas constitucionales es que justamente el tema de la muerte civil, y bueno, ahí probablemente tú debes tener mayor alcance, de la muerte civil, no lo lleven a un punto donde el Estado deje de acoger gente sentenciada o gente que ha tenido un pasado ligado a la corrupción. O sea, seguimos recibiendo funcionarios, ministros, congresistas, que claro, yo sé que es un tema de democracia, me dicen, no, es elección popular, pero, o sea, bueno, creo que si ciertamente nos quejamos siempre de lo mismo, tendríamos que en algún momento plantear alguna forma para ver qué podemos hacer diferente, ¿no? O sea, para obtener un resultado distinto, ¿no? Ok, Sí, sí, ya. Félix, tienes un espacio de 1 minuto 20 en razón al tiempo que también Chaufa se ha tomado. Estamos atentos, Félix, para poder en esta parte nos ayuden tal vez a desarrollar las noticias que tenemos aquí, que nos debemos quedar en el mensaje de Castillo en Piuras, tal vez cuáles son sus opiniones al respecto. Tienes 1 minuto 20, Félix, en razón a lo mencionado por Chaufa. Sí, mira, yo también ahí concuerdo que en cierta medida es parcial y lamentablemente vemos mucho el problema o la problemática dentro del Estado per se, dentro de cómo se vayan a cumplir o no. Ahora, el tema de que se termine dentro de la Contraloría las decisiones propias porque es una entidad autónoma, esto no va solamente porque sea una entidad autónoma, sino porque todo proceso debe fenecer en algún momento. No puedes estar en un procedimiento, en un proceso eternamente. Lamentablemente, se ha concordado a nivel constitucional de que simple y llanamente cada organismo autónomo puede tener o termina ahí dentro de ello cualquier tipo de procedimiento o proceso. Y si existe alguna problemática, entrar a nivel constitucional. Ahora, el otro punto, que sí creo que fue el más importante que tú mencionaste aquí, y es el tema de la muerte civil. En el Perú sí existe, en realidad. Ya hay una ley propia. El problema no es que no exista. Es más, si tú te das cuenta, ¿por qué no ingresó o no participó dentro de las elecciones Sarrón? ¿Era por qué? Porque sí estaba condenado, a diferencia de otros en donde se encuentran simple y llanamente dentro de un proceso judicial. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lamentablemente, a pesar de que a muchas personas les duela o le incomode, por ahí, por ejemplo, Kio, que no dejan de acercarse a mí, no sé por qué, vemos claramente que existe lo que es el principio de existe lo que es el principio de que toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Eso lamentablemente va a perdurar no solo en el Perú, en cualquier estado. Internacionalmente podemos ver que incluso la CADH lo ha considerado. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Eso sería todo. Ok, Chaufa, entonces terminamos contigo esta parte para que nos acompañe con estas dos últimas noticias y quisiéramos saber cuáles serían sus opiniones. Chaufa, 1 minuto 20 también. Sí, sí, no, yo había dicho que sí existe, ojo, no dije que no existía. Ah, ah, Solamente solamente, no, sobre la muerte civil, ¿no? Pero en realidad, lo que yo planteaba era que la ley tiene que tener un alcance, un enfoque en cómo avanza, en cómo se mueve la corrupción año tras año o mes tras mes, ¿no? O sea, ciertamente está delimitado, creo me parece, a un conjunto de delitos que si no pasan de concusión, peculado, abuso de autoridad, cohecho pasivo, etcétera, bla, bla, bla. Pero ciertamente vamos viendo que los delitos van evolucionando, se van desarrollando nuevas formas de delinquir. Y nada, o sea, para mí la ley si bien está elaborada para un fin, creo que ese fin se quedó en el año que se elaboró la ley, ¿no? Y solamente así va mi opinión, que la ley debe adaptarse y debe moverse tal cual se mueven los corruptos, básicamente. Porque no digamos que finalmente no vemos corrupción en N lugares, ¿no? Bueno, justo hablaba también de una alcaldesa, no me acuerdo bien si era San Juan o Villa María, que la detuvieron este lunes o martes, y vamos viendo eso que pasa siempre, ¿no?
Y la pregunta es ¿por qué? O sea, yo lo había dicho antes, pero es porque justamente el control interno no existe, y si existe es un control interno, es un control interno atado al interés propio de la autoridad. Y justamente Ok, eso no se aterriza con la facultad de la Contraloría, etcétera, ¿no? Es muy extenso, pero bueno, no quería Sí, opinar por ahí. asumimos que sí, Félix y Chaufa, esperemos que algún momento haya otro espacio, otra oportunidad para poder hablar en razón a la corrupción en el Perú y la reforma del Estado. No hay el mecanismo, sí hay el Tío. mecanismo. Bueno, a las 11 ya vamos a cerrar en unos minutos el live y quisiera que ustedes nos apoyaran con sus opiniones con respecto a la moción del orden del día, pues la comisión multipartidaria en este caso ha quedado en que puedan escoger a los nuevos miembros del BCR. Hay que tener en consideración que fue José Kimpler, es secretario general de Fuerza Popular y ex candidato de la vicepresidencia, como ustedes observan aquí en esta imagen pequeñita, y también Elmer Cuba, el ex miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, y Rafael Rey, ex ministro de Alan García, propuesto por la bancada prista. Y todo este suceso se dio en el año 2016 debido a los votos mayoritarios del Fujimorismo. Por ahora, en este caso, ya se ha puesto en el orden del día la comisión multipartidaria para escoger a los nuevos miembros del BCR. Félix, tienes un espacio de un minuto para poder opinar al respecto y pasar con la siguiente noticia. ¿Nos puedes apoyar, por favor? Prefería que comience Chava, porque acá estoy con un poco de bulla, primero quiero arreglar un poco y luego seguir. Sí, dale, dale. Ok. Nada. Listo, Chafa, O un sea, bueno, minuto. en realidad es algo normal, ¿no? Habitual. Sabemos que, bueno, bueno, el directorio del BCR se elige, bueno, el ejecutivo elige 4 miembros y el legislativo elige los 3 restantes, ¿no? Pero claro, el Congreso ratifica al presidente del BCRP elegido por el presidente. Y bueno, creo que lo único que quieren hacer es debatir entre las bancadas a los candidatos y bueno, elegir lo mejor. Creo que entiendo que existe para eso, ¿no? Porque finalmente vemos que el directorio actual, o bueno, de los nombres que mencionaste, finalmente fueron, bueno, fueron puestos, o por no decir impuestos, por Fuerza Popular, que es Rafael Rey. Bueno, Delmer Cuba no me podría quejar porque sí lo reconozco, sí es reconocido como un economista contradictorio, pero Rafael Rey y José Kimpler. O sea, creo que ahí, bueno, vemos que fue una designación más política que esperemos ahora no exista, no sé si no sea más técnica, porque creo que el mercado podría responder positivamente, ¿no? A eso. Ok, escuchamos también la opinión de Félix. Félix, Bueno, en este punto yo quisiera mencionar en primer lugar que necesariamente yo no soy economista y no manejo necesariamente este ámbito, así que no sé quiénes son reconocidos especialistas específicamente dentro de este ámbito a nivel peruano, pero sí quisiera ver tal vez hablar un poco sobre el nivel político de todo esto. Como acaba ya de mencionar también Chaufa, acá tenemos que ver mucho el ámbito, la perspectiva política. Hemos visto que han habido muchas controversias específicamente para el nombramiento de este tipo de autoridades dentro de este específicamente organismo. ¿Por qué? Porque este organismo es muy importante. Entonces, la complejidad propia que presenta ya es en especial cuando tenemos dentro de en este momento tan atomizado tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, tenemos que buscar una manera en cómo se pueda conciliar. Ahora, el problema es cuando no se puede encontrar una conciliación propia entre ellos y ha habido muchas divergencias. Yo creo que la decisión tendría que ser analizada en realidad por economistas, y esa es la verdad, y ver quiénes consideran ellos, si consideran ellos, porque supuestamente son reconocidos, si en realidad pueden o no dar la talla de la representación de este organismo que es tan importante. ahora la responsabilidad queda 3 por parte del Congreso y 4 por parte del gobierno, ¿verdad? Ejecutivo. Así es. Sí, vamos a ver Exacto. entonces cuáles serán las consideraciones técnicas economistas que van a tomar. Y por último, para poder Y, cerrar el programa, nos despedimos con la ley. El gobierno promulgó nueva ley nacional contra el cáncer. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón al mensaje de Pedro Castillo en el Twitter y que también hemos observado algunos videos en TikTok que lo han presentado
algunas personas que informan con respecto a la noticia. ¿Han escuchado, Félix y Chaufa, con respecto a esta ley? Claro. Yo no, sí, 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 sí. De hecho, o sea, es importante el mensaje del gobierno, o bueno, de la ley, Chaufa, en realidad, ¿no? Chaufa, Dime, dime. Chaufa, disculpe, para poder estar con el tiempo y despedirnos también igual, tienes un espacio de 1 minuto y cerramos también con Félix. Y le estaremos muy Claro, o agradecidos. sea, Bien, la Chaufa. ley básicamente lo que busca es garantizar la cobertura universal y gratuita para los pacientes que sufren de cáncer. Pero bueno, ojo que falta el reglamento, ¿no? El reglamento viene a ser la parte operativa de la ley, básicamente, ¿no? La ley solo son, ahorita me parece que son 11 artículos, pero ya el reglamento, la redacción del reglamento viene a decir cómo se va a ejecutar, ¿no? Y bueno, es interesante porque el gobierno se compra, bueno, bueno, el gobierno, digo, el Congreso promulga una ley que, bueno, es más que necesaria, porque ya sabemos las carencias de los pacientes oncológicos aquí en el Perú, pero, yo creo que la verdad, el punto principal es cómo van a abordar este tema, ¿no? Porque finalmente vemos que el aparato sanitario estatal es totalmente deficiente y mucha gente tiene que venir a Lima a tratarse, en realidad, porque en provincias a lo más, creo que solo hay uno, o bueno, a nivel nacional solo hay 3 hospitales oncológicos y habría que ver cómo van a ejecutar esto, ¿no? Sabiendo lo difícil que es para un gobierno construir un hospital, porque vemos que no se construyen hospitales, creo, desde el gobierno de Ollantumala, pero bueno, básicamente va por ahí, ¿no? Es un poco... entraría a debate para ver cómo lo van a redactar y eso. Ok, Félix, también un espacio de 1 minuto. Ya, mira, aquí yo concuerdo con Chaufa y yo creo que el problema, al menos para mí, más importante es que esto es lo que normalmente se ve en política y eso es lo que yo detesto en cierta medida. O sea, el que exista una ley no te asegura que exista o que tú vas a tener toda la seguridad posible del derecho. Todos estos son derechos económicos, culturales y sociales. Todos estos derechos en la Convención Americana, en la Declaración Universal, todos son progresivos. ¿Y por qué son progresivos? Porque simple y llanamente involucran un factor económico en el cual el Estado va a tener que invertir. Ahora, para poder invertir y hacer, como dice Chaufa, mejorar óptimamente los hospitales, es un dinero abismal para todo el Perú. Entonces, eso va a ser evidentemente algo que va a tener que sacar de algún lugar y evidentemente tal vez no le alcance. Más allá de que tengan o no tengan la parte procedimental, porque solamente como también ha mencionado, está la parte sustantiva, que más allá de que tengan la parte procedimental, si no sabes de dónde vas a sacar presupuesto o no te dan el presupuesto enorme que vas a necesitar para ello, porque es exagerado, simple y llanamente que va a suceder que el Estado, ¿qué van a decir? No, el presidente ha sacado una ley, pero el Congreso no le quiere dar el presupuesto. Y prácticamente la pelota, ¿quién la va a tirar? Es el Congreso. Este tipo de cosas son lo que yo detesto. ¿Por qué? Porque simple y llanamente votan la responsabilidad a otras personas, haciéndoles creer exactamente ello, de que simple y llanamente se les ponen trabas cuando en realidad no son trabas, sino que hacen imposibilidades políticas y jurídicas. Ok, muy bien. Para poder despedirnos, entonces, Chaufa, como mensaje final, unos 30 segundos, y también Félix, y agradecerlos a ustedes por su participación. Chaufa, 30 segundos como un mensaje final en razón a las situaciones de la política general que está pasando nuestro país. Bueno, nada, en base a lo que comentaste, yo me quedo con un mensaje que dijo Castillo, ¿no? Que bueno, de hecho, inicialmente me quedé con un sinsabor por las decisiones que he visto, bueno, todavía lo tengo, pero él dijo que va a tratar de reordenar la casa en estos pocos días que tiene y bueno, tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Que creo que es importante porque finalmente el efecto político de las designaciones o las decisiones que Castillo está teniendo, vemos que tiene cierto efecto en el mercado o en la economía, ¿no? Y nada, esperar eso, bueno, no se insulten, chicos, veo que se insultan en el chat. Aquí la gente, aquí es un espacio para debatir, conversar y bueno, aprender también ciertamente, ¿no? Creo que es uno de los pocos lives donde van a poder hablar sin ser insultados y cuestionados o juzgados. Así que aprovechenlo y nada. Muy amable. Félix, un mensaje final, por favor, de 30 segundos para despedirnos hasta otra oportunidad. Félix. Sí, ante todo, gracias. Y bueno, lamentablemente uno tiene que autodefenderse cuando también le atacan, por eso lo hago.
Pero yo creo que me quedaría exactamente con la frase conocida, que es que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Y no nos dejemos llevar por lo que lamentablemente se diga o que digan, no, ahora ya es un derecho, ahora ya reconocen. No, tenemos que ver si es fácticamente posible o no y qué involucraría realizar todo ello. Así que, simple y llanamente, ser objetivos. Eso sería todo. Ok, Félix, muy amable, muchísimas gracias. Ya nos vamos a despedir. Chaufa, buenas noches, Félix, muy amable, Una gracias. pregunta, una pregunta. El sábado tienes el espacio de la asamblea o no? Sí, creo Parece que que ya lo te... vamos a programar, Chaufa, muchísimas gracias. Sí, sí, gracias por hacerme recordar. Lo más Ya, probable es que lo listo, vamos listo. a programar. Lo más probable, sí, lo vamos a Listo. programar. Gracias, Chaufa, de todas Perfecto. maneras, por la pregunta. Sí, salimos los martes y los jueves. Y los sábados también en razón a la planificación. Félix, muy amable. Chaufa, muy amable. Muchísimas gracias. Buenas Listo, noches. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Ha sido la participación de Chaufa y bueno, con esto estamos culminando con las noticias del día de ayer y el día de hoy. Invitamos a cada uno de ustedes a seguir informándose, viendo los diversos medios de información, valga la redundancia, de acuerdo a su preferencia. Un abrazo grande y vamos a pasar a saludar a los que están en el en vivo. Luciano, Gillo, gracias por acompañarnos. Félix también, Paolo Label, Lucano Perú, Fútbol, Chaufa, Diego Villafuerte, Miguel, Elvis, Renal, Choque y Saúl Da. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y nos estamos viendo hasta el día martes, jueves o sábado a las 9 de la noche. Que tengan unos excelentes días y éxitos en sus trabajos, en sus estudios, en las actividades, que cada uno se desarrolle y siempre cuidándonos ante todas estas situaciones de salud. Saludos también a sus familias. Nos estamos viendo. Buenas noches. Cuídense. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego.